Es que les estoy enviando junto con estos videos dos textos. El texto de Sharer, que habla de la cultura maya en general y se va a centrar en la organización política de las distintas ciudades en todo el territorio maya. Eso prestenme atención, sobre todo dónde están ubicadas las ciudades y cómo se llaman las ciudades y cómo deviene el poder. También habla de la manifestación histórico-social de la ascendencia de un poder, al poder de un gobernante, que es 18 Conejo. Así que por ahí también tienen otra manifestación artística dentro de ese texto. Y por el otro lado tienen el texto de García Barrios, que es el que trabaja el mito del diluvio en las ceremonias de entronización. Y es el que vamos a trabajar en estas próximas diapos. Aparte, o en realidad no aparte, pero sí porque voy a seguir con el mito de entronización. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en esta descripción del mito lo que nosotros nos vamos a encontrar es, en un primer momento, un mito cosmogónico. Recuerden del texto de Elíade, tenemos mito cosmogónico y mito de origen. El mito cosmogónico es el que relata la fundación del mundo o del cosmos, y el mito de origen de las cosas en particular. Entonces, lo primero que tenemos en el mito del diluvio o de la inundación es el mito cosmogónico. Lo que relata es que hay seres sobrenaturales. El principal ser sobrenatural que aparece es un saurio o un cocodrilo, que lo que hace es vomitar, si se quiere, agua que inunda el mundo. Lo que está trabajando ahí es la noción de caos. En el mundo ya no queda nada porque justamente este cocodrilo lo destruyó. Lo que pasa a continuación es que otros dioses lo que hacen es decapitar y desmembrar este cocodrilo, por lo tanto frenan la destrucción del mundo. Y en ese desmembramiento del saurio lo arrojan a la tierra, y de cada una de las partes del cocodrilo desmembrado surgen 4 árboles, uno en cada región del cosmos, y ahí lo que se genera es que sobre el nivel terrenal, los árboles que van creciendo levantan o hacen ascender el cielo, por lo tanto se funda el cosmos y se establece el supramundo. Además, cada uno de esos árboles genera la noción de axis mundi, y por otro lado también lo que se representa en cada uno de esos árboles son las plantas o las fuentes de alimento de la agricultura maya. Por otro lado, al final de ese mito, lo que también se relata es que en el espacio terrenal aparecen las huellas de un ser, o las pisadas de un ser, que lo que plantean es que ya no hay agua. Si queda la huella marcada, es que se establece un nuevo orden posterior al caos. Por lo tanto, es todo un mito cosmogónico de origen del nuevo mundo. Por otro lado, lo que sucede con este mito es que las castas gobernantes utilizaron este mito como el mito de origen de su estirpe gobernante. Cada uno de los gobernantes que ascendían al poder, lo que hacían era utilizar esa figura de la pisada del hombre como el origen de su gobierno. Por lo tanto, lo que va a suceder es que este mito cosmogónico va a justificar el ascenso al poder de los gobernantes. Y por otro lado, también lo que se muestra con este mito está pintado. Yo en la próxima diapo les muestro el registro, el vestigio de lo que queda de la pintura.
lo que plantea es que hay una ritualización permanente. Ustedes piensen que cada vez que asciende un gobernante al poder, se genera un rito de ascensión. En cada uno de esos ritos de ascensión, lo que se hace es volver al tiempo primigenio de la primer huella dentro del plano terrenal, luego de la inundación, luego del diluvio, luego de la muerte del saurio. Por lo tanto, cada uno de los gobernantes lo que hace es justificar el hecho sociohistórico de ascender al poder con la figura del nuevo ser humano posterior al caos. Por lo tanto, siempre vamos a estar trabajando con esta noción de tiempo cíclico, de ritual, de tiempo primigenio, y a través de los mitos de origen se justifican las castas gobernantes teocráticas. En estas imágenes lo que quería mostrarles era lo que queda de las pinturas. En realidad el blanco y negro es lo que sería el calco del dibujo, digamos, el registro calcado de las paredes. Estamos hablando de murales siempre. Y les incluí un trozo de la pintura con los colores que le quedan hoy. Pero lo que tienen representado ahí son los 4 árboles que salen o que crecen de las partes desmembradas del cocodrilo. Si ustedes pueden llegar a buscar las imágenes o agrandarlas del texto, lo que se van a encontrar es que aparecen dentro de cada uno de los árboles partes del cocodrilo, o las patas traseras con las garras, o la cabeza, o algunas escamas. Y cada uno de los árboles representa un fruto distinto. Entonces lo que está representándose es la creación o la fundación del mundo maya. No vamos a hablar mucho de técnica de la pintura maya, pero tengan en cuenta que estamos hablando o de frescos o de temples sobre pared que se han mantenido, las que están se han mantenido, las que están en pie se han mantenido con colores originales. Lo que sucede es que el contexto geográfico en el que están es un contexto absolutamente húmedo que no se lleva muy bien con la pintura mural, porque al haber tanta humedad en el espacio proliferan de manera más copiosa los hongos que debilitan y se comen la pintura. Pero en algunos casos queda todavía el registro. El caso de San Bartolo, que es el que tienen presente en este caso, en este ejemplo, se han mantenido en parte. Otro caso que yo no se los presento, pero lo pueden buscar, es el caso de Bonampak, que también tiene presente pintura mural. En ese caso va a ser la ascensión al trono del gobernante. Pero también muestra de alguna manera lo que es la ritualización. En otro contexto no está relatado el mito, como en el caso de San Bartolo, que es este del árbol, de los 4 árboles, pero también hay una ritualización relatada en la pintura. Lo que no quería hacer antes de cerrar este tema de los mayas era que no tuvieran vistas, aunque sea algunas otras manifestaciones, en este caso la arquitectura. Una aclaración que les voy a hacer, porque no lo había hecho en ninguno de los 2 videos anteriormente, es plantearles que el mundo maya se desintegra antes de la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles a la zona, las ciudades estaban despobladas absolutamente. Lo que nosotros tenemos son ciudades que se han mantenido en muy buen estado de conservación, por un lado porque nadie las habitó y por el otro desde su abandono, y por otro lado porque están en un contexto de selva que en muchos casos es inexplorable por la densidad y no se han descubierto, entonces no hay posibilidades de que el ser humano las arruine.
Tenemos casos que son turísticos, como puede ser Chichén Itzá o Palenque o Tikal, que son las más famosas, y que tienen muchos edificios, pero están bien conservados. Y hay construcciones que se siguen descubriendo al día de hoy. Con respecto al sistema arquitectónico, el sistema arquitectónico es muy parecido al sistema azteca, en el que se establece la arquitectura a través del tablero talud. Lo que quiero que hagan es relacionarlo con la idea de Axis Mundi y de que en los grandes edificios, en lo que se considera templos mayores de cada una de las ciudades, por lo general, bajo toda esa superficie arquitectónica o de pirámide truncada, lo que había era un cenote. Los cenotes son especie de cuevas subterráneas en donde se produce una filtración del agua y esos cenotes se consideran sagrados. Por lo tanto, en la mayoría de los cenotes lo que se han encontrado son ofrendas, tanto votivas, tanto elementos rituales, puede ser cerámica, puede ser orfebrería, como restos humanos que también se sabe que fueron sacrificados de una u otra manera. Pero piénsenlo, un Axis Mundi conectando el nivel terrenal sobre el que está la pirámide con el nivel, con el inframundo, donde está ese cenote, y el supramundo por la elevación que tienen los templos. Y en esta diapo lo que les muestro rapidito es lo que sería la disposición de la ciudad de Tikal, de Palenque, como para que vean otro tipo de arquitectura. En este caso lo que tenemos es una bóveda cuadrada. Y lo que también es muy conocido dentro del mundo maya es el juego de pelota. Ahí les pongo en la imagen inferior, las dos imágenes inferiores, en un lado la cancha completa y por el otro lado el aro, que si ustedes se fijan en lo que es la cancha completa, está en el lugar elevado, más o menos a la mitad del frontón o de la pared. El juego de pelota es un juego ritual en el que competirían el equipo local de cada una de las ciudades con un equipo que por lo general, o un grupo de personas que por lo general eran esclavos, prisioneros de guerra. El juego duraba varias horas durante el día y finalizaba cuando la sombra generada por los frontones de las paredes cubría el edificio central. También se sabe que no es un juego tipo fútbol, sino que si bien es parecido, se jugaba solamente con la intervención de las articulaciones, rodilla, codos, hombros, con una pelota de caucho que debía ser pasada por los anillos en las paredes.